Bienvenido a Sion Factor. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Es un gusto poderte saludar en esta mañana. Por igual, quiero saludar a nuestros amigos y amigas que se conectan a Sion Factors. Sean bienvenidos y reciban esta palabra que va a ser de bendición seguramente para usted. El día de hoy vamos a comenzar un tema llamado verdades a la cual aferrarse en tiempo de COVID. Ninguno de nosotros y nadie en el mundo fue entrenado para enfrentar esta pandemia llamada COVID-19. La idea de que un virus afectara a todo el mundo solo era posible o imaginable en películas y en libros de ficción. Pero la verdad es que la realidad nos ha alcanzado. El trastorno que ha probado el COVID-19 no tiene precedentes en la humanidad. En el pasado nunca se ha visto un virus que ha alterado y ha afectado todas las esferas de nuestra sociedad. En lo económico, en lo político, en lo educativo, en lo ambiental y en lo social. Es un hecho que el mundo ya no será igual y de eso ha de aprender. Pero también por igual nosotros en lo personal ya no seremos igual y en esto también hemos de tener un aprendizaje. Por igual la iglesia de Jesucristo no estaba preparada para enfrentar una pandemia de esta magnitud. No estábamos preparados para ministrar en una situación así. Todo pastor siempre está pensando en las posibilidades. Todo pastor siempre se prepara mentalmente para todo aquello en el ministerio, pero nunca pensamos tener que ministrar atravesando una epidemia. Es un hecho que los ministerios en el mundo sufrieron cambios sin precedentes. Todo ministerio enfrentó desafíos inimaginables. Por ejemplo, el desafío de tener que ministrar de forma equilibrada y efectiva a la congregación en este tiempo de confinamiento y sobre todo de distanciamiento físico. También los ministerios han tenido que enfrentar de qué forma o cómo servir y apoyar a los más vulnerables. El desafío de cómo mantener el ministerio a medida de que los diezmos y ofrendas disminuyen. La verdad no es fácil, no ha sido fácil para ni un pastor y ni un ministerio esta situación. El desafío también de cómo seguir funcionando dentro de los ministerios de la congregación para que el efecto negativo sea menos en los que forman parte o son miembros de una comunidad. Ahora, por si todo esto fuera poco, hay un latente peligro en toda la iglesia. Ahora, este peligro no es nada nuevo, pero este confinamiento, esta pandemia, COVID-19 ha potencializado este peligro. Ser presa del error y del engaño. Esta es una situación que hemos de tener mucho cuidado. Oiga, es increíble la gran cantidad de información falsa, equivocada, errónea, los fake news que encontramos en los diferentes medios y que muchos cristianos están cayendo en él. Lo cierto es que la sobrecarga de la información que nos llega de todos lados y de todos tipos pueden orillar a una persona y en especial al cristiano a tomar
lo falso como verdadero o lo bíblico como lo no bíblico como bíblico, lo bueno llamarlo malo y lo malo llamarlo bueno. Y en esto se ha de estar muy alerta. La familia Sion y todos los que nos acompañan están conectados a este mensaje. Hemos de tener mucho cuidado en esto. Hay mucha información equivocada, errónea y falsa. Acompáñame al libro de Segunda de Timoteo. Vamos a leer el capítulo 4. Segunda de Timoteo 4, versos 3 y verso 4. La palabra de Dios nos dice, el verso 3, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a fábulas, o sea, habladurías, mitos, leyendas, cuentos o cosas que no tienen solidez. En la tercera de Juan, capítulo 1, verso 4, la palabra de Dios dice así: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. No tengo yo mayor gozo que que mis hijos anden en la verdad. Ahora, con todo lo dicho, ¿qué necesitamos tú y yo y la familia Sion y la iglesia en general en este tiempo de pandemia? Algo muy sencillo: recordar verdades a las cuales podemos aferrarnos. Y este es el tema del mensaje: aferrarnos a verdades en tiempos de COVID. Esto es lo que necesita la iglesia de Jesús ante la tanta información, muchas de ellas falsas. Necesitamos recordar verdades a las cuales aferrarnos. Ante la incertidumbre, ante la confusión, tener una verdad nos va a ayudar a mantenernos con seguridad, con calma y confianza. Entonces consideramos que la verdad bíblica siempre es y será objetiva, y lo es porque la verdad nunca cambia. Esto es cierto por sí mismo, es cierto aunque lo sintamos o no así. La Biblia, de hecho, enfatiza en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, verso 15, dice que los discípulos de Cristo son baluartes y columnas de la verdad. Y la verdad es la confianza de obtener los mismos resultados en ti, en mí y en todo. Si hay algo que no funciona en ti, en mí y en todo, no es una verdad absoluta. Y esto es lo esencial del Evangelio de Cristo, que nosotros predicamos la verdad absoluta. La verdad absoluta tiene esta cualidad, la confianza de que los resultados y los efectos funcionan en ti, en mí y en todos. Entonces, antes de tomar cualquier determinación que afectará el curso de nuestra vida, nosotros podemos tomar y obtener los hechos y la información correcta sobre algo para no caer en el error o ser víctima del engaño. Por ello, en el mensaje de hoy, quiero compartir con ustedes verdades a recordar sobre las cuales tú puedes aferrarte para tu prosperidad espiritual y emocional en estos tiempos de COVID. Y la primera verdad que hemos de recordar es que no todo lo que oyes es verdad. En el libro de Proverbios, capítulo 14, el verso 15, la palabra de Dios dice
así. El simple todo lo cree, mas el avisado, en la otra versión nos dice, el sagaz mira bien sus pasos. Observen qué interesante es que este pasaje de la palabra de Dios presenta a dos tipos de personas. El primero es el simple, el inexperto, el ingenuo que confía en todo lo que escucha, el que todo se lo cree. No considera, el ingenuo no considera si lo que le dicen es falso o verdadero. El simple es muy fácil ser engañado. La segunda tipo de personas que aquí la palabra de Dios nos señala está el que es sagaz, el que es prudente, quien usa el sentido común, quien razona, evalúa y considera y sopesa todos los hechos que ve y escucha. Al sagaz es muy difícil que lo puedan engañar. Así es que independientemente de nuestra educación o preparación académica, todos podemos ser manipulados, todos podemos ser engañados, todos podemos ser presa de las artimañas del enemigo. El filósofo y teólogo danés Søren Kierkegaard dijo algo bien interesante en lo relacionado a esto. Él dijo, hay dos formas de dejarse engañar. Una es creer lo que no es verdad. Y lo otro es negarse a creer lo que es verdad. Y es cierto, porque si pasamos un tiempo en el WhatsApp, si pasamos tiempo viendo la televisión, el Face, el Twitter o el Instagram, en estos días y en estos tiempos de COVID, obtendrán mucha información y todas parecen real, todas parecen ciertas, todas parecen auténticas. Pero recuerde que no porque una persona lo dice o 1000 personas lo lleguen a decir, significa que es cierto. La Biblia nos muestra que nosotros hemos de ser sagaces y críticos y no creer todo lo que se nos diga. Nosotros tenemos un enemigo muy astuto llamado Satanás. Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 8 verso 44 que el diablo aborrece la verdad y es padre de mentira o es padre de engaño. Entonces ten por seguro que él va a tratar por todos los medios tratar de engañarte a ti, engañarme a mí y engañar a la iglesia de Dios. Entonces no todos los que tienen una opinión en el internet o en la televisión y en las redes sociales saben de lo que están hablando. No todos los que escuchamos en los medios digitales dicen la verdad. Por lo tanto, tú no estás obligado a creerlo o a confiar todo lo que escuchamos. Aún así sean profetas, aún sean así pastores o un predicador renombrado. Para nosotros es muy importante saber qué dice la Biblia al respecto. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Bueno, la Biblia dice en Proverbios capítulo 13, verso 16, todo hombre prudente procede con sabiduría. Todo hombre prudente procede con sabiduría. Entonces el hombre y la mujer sagaz siempre actúa por conocimiento, por razón, busca la información de forma objetiva. Así es que no seas crédulo por lo que todos te dicen o no seas crédulo de todo lo que escuchas. Ahora, si lo que escuchas es algo ajeno a la palabra de Dios o es algo ajeno a la Biblia, como información de política, economía, educación o toda la información que nos llega sobre temas de coronavirus, tú no te vayas con la finta, no creas todo lo que escuchas. Lo que tú tienes que hacer es investigar y comparar
de forma objetiva la información con otros medios. Tienes que cotejar la información, tienes que investigar la fuente de la información y no tomes algo por verdad porque sientes que es así. Ahora, si lo que escuchamos está relacionado con la palabra de Dios y no estás seguro de que eso sea verdad o es algo novedoso a tus oídos, entonces lo que tú tienes que hacer es escudriñar, examinar e investigar más profundamente la palabra de Dios para considerar cuál es la dirección que nos da la Biblia al respecto. Ahora, no porque alguien use la Biblia significa que sea verdad. Ojo aquí, no porque alguien use la Biblia significa que diga la verdad. En primera de Juan, capítulo 4, verso 1, la palabra de Dios nos dice: queridos amigos, queridos hermanos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pongamos a prueba, y esto es muy importante, esta palabra en la Reina Valera dice: pongamos en juicio o seamos críticos o analicemos, dice, para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas, muchos falsos maestros en el mundo. Entonces tú de buenas a primeras o de bote pronto no creas todo lo que escuchas porque suena moral y hasta bíblico. Que no te den a tole con el dedo. Todo, absolutamente todo, tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Esta verdad fue así, por ejemplo, en la admirable y sobresaliente iglesia de Berea. En Hechos capítulo 17, de los versos 1 adelante, leemos que el apóstol Pablo y Silas fueron a predicar el evangelio a la ciudad de Tesalónica, y ahí en la sinagoga se dedicaron a hablar, a predicar del Señor Jesucristo. Pero los hermanos ahí, los de Tesalónica, pues algunos aceptaron, dice la palabra, algunos recibieron el mensaje del evangelio, pero otros por tradición y por ser muy religiosos se molestaron y comenzaron a crear una revuelta para meter en la cárcel o maltratar a Pablo y a Silas. Ahí ellos fueron escondidos, ¿verdad? Y en la noche fueron enviados a otra ciudad. Y esa ciudad fue la ciudad de Berea. En el verso 10 dice que allí cuando Pablo y Silas llegaron a la ciudad de Berea, pues ni tardos ni perezosos hicieron lo que su llamado les dictaba: predicar el evangelio. Pero a diferencia de las personas en Tesalónica, la congregación de Berea tenía unas virtudes que quiero destacar y que es un ejemplo para nosotros en este tiempo, y es un ejemplo para nosotros los que formamos parte de la familia Sion. ¿Saben lo que hicieron? Cuando ellos escucharon al apóstol Pablo predicar de Jesucristo, hablar de Jesucristo y el mensaje del evangelio, ellos primero analizaron la palabra que escuchaban antes de creer. Ahí en Hechos 17:11 dice que los hermanos y hermanas de Berea escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo y día tras día escudriñaban las escrituras para corroborar o para cerciorarse que lo que Pablo les estaba enseñando, lo que Pablo les estaba predicando era cierto. Vean con detalle ahí que ellos con la Biblia en mano escuchaban el mensaje. Vamos a ver, Pablo, me imagino que la iglesia de Berea le decía: Pablo, pues lo que tú predicas se escucha muy bien, se siente muy bien, pero vamos a ir a la palabra, vamos a checar que sea esto cierto a través de investigar en las escrituras. ¿Qué eran los hermanos de Berea? ¿Qué eran las hermanas de Berea? Sagaces.
A ellos no les daban a tole con el dedo. Usaron el sentido común, razonaron con la Biblia en manos para no ser engañados. Ellos usaron la palabra de Dios para confirmar si lo que Pablo predicaba era cierto. Así que solo aquellos que sean selectivos en lo que escuchan durante este tiempo de pandemia serán sagaces para discernir lo verdadero de lo falso, lo bíblico y lo que no es bíblico, lo equivocado, lo torcido. Más que nunca en este tiempo, escucha bien, familiación y amigos que nos acompañan, más que nunca, y en este tiempo de COVID-19, en esta pandemia que hemos tenido que atravesar, más que nunca en este tiempo que hay un exceso de información torcida y equivocada, hemos de apoyarnos en lo que se lee en la palabra de Dios. Repito, hemos de apoyarnos o apoyémonos por lo que se lee en la palabra de Dios para tener estabilidad, seguridad, tranquilidad emocional y espiritual. Hemos de apoyarnos en lo que leemos en la palabra y no tanto por lo que escuchamos de los demás, no tanto por lo que escuchamos en los medios digitales, no tanto por lo que escuchamos de otras personas. Aún lo que sus servidores les está predicando debe de estar bajo el escrutinio de la palabra de Dios. Y lo que su servidor, y si usted considera lo que su servidor está pegado a la palabra de Dios, pues escúchelo, analícelo, tómelo y póngalo en práctica. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versos 21 y 22 dice: examínenlo todo, pongan a prueba todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Pero para nosotros desechar lo bueno y retener lo bueno y desechar lo malo, hemos de analizar toda la información, hemos de ser críticos con la información que nos llega. Ahora es un momento importante, amada iglesia, es un momento importante para razonar por lo que leemos en la palabra de Dios y no tanto por lo que escuchamos de los demás. La segunda verdad que quiero compartir con ustedes para recordar y aferrarnos en estos tiempos de COVID es que si es o no el final de los tiempos, eso no es lo más importante. Acompáñame a segunda libro de Corintios, en el capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 8 en adelante. Dice así la palabra del Señor: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por la cual también hablamos. El verso 14 dice: sabiendo que el Señor resucitó a Jesús de entre los muertos,
a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Creo que con todo lo visto en el mundo y con todo lo que se viene, hay un sentimiento muy generalizado en la iglesia. Cristo está por venir. Es más, hay señales que alimentan esta idea de que ya estamos en los tiempos finales y que la llegada de Jesús ya está a la vuelta de la esquina. En lo personal, es mi deseo que el Señor Jesucristo ya venga pronto. Es mi deseo poder ver a mi Señor cara a cara. Pero quiero decirles, amada iglesia, que se ha de ser muy cuidadoso para interpretar los tiempos proféticos. Digo esto porque con asombro escucho a predicadores que enseñan bíblicamente que el coronavirus, el COVID-19, es una conspiración mundial para que la iglesia no se congregue. Y que esto es señal de que la llegada de Cristo ya está cerca. Escucho también con mucha sorpresa que hay predicadores que están enseñando y anunciando de que el COVID, la vacuna para el COVID-19, pues va a ser la marca del anticristo o la marca de la bestia. Escucho con atención que ya se habla que comenzó o ya está por comenzar el gobierno mundial, que ya está por aparecer el anticristo, que ya la construcción del tercer templo es algo inminente, que las profecías sobre temblores, sobre desastres naturales, sobre enfermedades y pandemias se están cumpliendo más que nunca en este tiempo. Hay una efervescencia escatológica, aunque bien intencionada. La verdad es que muchos van a ser decepcionados. Sin duda alguna que los tiempos de Cristo ya se están acortando. Los tiempos proféticos se están alineando de acuerdo al plan de Dios para las naciones. Sin embargo, quiero llamar la atención a dos cosas y a dos peligros que hemos de considerar. Lo primero es ser manipulados por una deficiente interpretación de la palabra de Dios. Lo segundo es colocar nuestros deseos por encima de lo que las Escrituras revelan en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es más, muchos están interpretando que la llegada del coronavirus es parte de las profecías de las pestes que están declaradas en el libro de Apocalipsis. Y con mucha sorpresa escuché que hay quienes interpretan Isaías 26, 20 al 21, que ese pasaje de la palabra de Dios es una referencia directa al COVID-19. Ahora, aquí la cuestión que hemos de responder es si estamos realmente viviendo los últimos tiempos por la llegada del coronavirus. Y la respuesta contundente es no. No estamos viviendo aún los tiempos finales. Las pandemias, es más, han sucedido antes. Si usted lee un poco de historia, desde el año 1900 hasta este 2020, han habido 8 pandemias mundiales que han quitado la vida a millones y millones de personas. Claro que este virus es muy diferente a sus predecesores. Ha sorprendido por lo contagioso y por la rápida propagación en todo el mundo. Ha sorprendido también el efecto que ha producido en todas las esferas sociales. Ha sido diferente esta pandemia. Pero la Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Fíjense que allá por el año 1537, toda Europa
se vio afectada por una terrorífica pandemia llamada la peste negra o peste bubónica, la cual la historia dice que mató a 1/3 de los habitantes de Europa. Ante la inevitable contagio y las crecientes muertes, un predicador, un teólogo llamado Johann Hess, le envía una carta a su buen amigo Martín Lutero, el gran reformador. Y en la carta que le manda Johann Hess, solamente le escribe una sola pregunta: si un cristiano debería de huir de una plaga mortal. Lutero le contesta la carta en 17 hojas. Y ahí Lutero le da 3 ideas de cuál debe de ser la actitud de un cristiano en medio de una pandemia o en una crisis de esa magnitud. Aunque son situaciones diferentes, la peste negra o la peste bubónica con el COVID-19, hay lecciones valiosas y le animo a que usted pueda leer esa carta que le manda Martín Lutero a su buen amigo, llamada así, ¿verdad? Si un cristiano debe de huir de una pandemia. Podemos aprender grandes lecciones, extraer grandes lecciones de esa carta de Lutero para tener un balance en el cual deba de funcionar la iglesia en tiempo de pandemia. Pero ¿qué dice la Biblia? A fin de cuentas es lo más importante, que independientemente en el tiempo que nos ha tocado vivir, con pandemias o sin pandemias, en todo momento tú te has de cerciorar si estás preparado para su venida. Eso es lo verdadero y más esencial en la vida cristiana. Tú has de estar preparado en todo momento. Amada iglesia, lo más importante no es si estamos en los últimos tiempos o si estamos en el medio tiempo o estamos en un cuarto de tiempo para la venida del Señor. Lo más importante no es si vemos señales en los cielos o señales en la tierra, o si estamos en los tiempos proféticos o no, o si los tiempos proféticos se están cumpliendo o no. Lo más relevante a saber es que si en el día que el Señor Jesucristo venga, va a encontrarte con fe. Eso es lo más importante a saber. Eso es lo más importante a preguntarnos. Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 18, verso 8, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe hallará en la tierra? ¿A cuántas personas con fe hallará en la tierra? Así que en lugar de andar buscando moros con tranchetes, pensemos que este brote de coronavirus y todos los estragos que está causando, hemos de verlo como un anticipo de lo que se viene en la gran tribulación. Y en esto hemos de analizar muy bien, porque hemos de estar nosotros profundamente agradecidos con el Señor que tenemos esta oportunidad de gracia de Dios para ser salvos de forma gratuita, porque la palabra de Dios es clara que habrá un tiempo en la cual la salvación va a tener un precio, y un precio que es literalmente la vida misma. Escuchen bien, lo que hoy vemos en nuestros días con esta pandemia es tan solo una pequeña probadita de lo que se viene en la gran tribulación. Ahora, si a usted le ha parecido duro, le ha parecido muy difícil y muy trágico todo esto que se ha venido en el mundo, bueno, déjeme decirle que la Biblia dice que vendrá un tiempo sobre la tierra tan espantoso, tan espeluznante, tan aterrador, tan atroz, que nunca se ha visto en la tierra.
El Señor Jesucristo mismo dijo en Mateo 24:22 que a menos que Él acorte los días, o al menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una persona sobreviviría. Así de devastador será estar bajo la ira de Dios. Pero nosotros hoy contamos con un privilegio, y ese privilegio es una esperanza que debe de estar latente en nuestro corazón. La iglesia de Jesucristo no va a estar en el tiempo de la próxima gran tribulación. Ni un discípulo de Jesucristo estará presente cuando sea desatada la ira de Dios sobre las naciones, la ira de Dios en los últimos tiempos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 9 dice que somos escogidos de Dios en Cristo para ser salvos y no para que su enojo sea derramado sobre nosotros. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 15-17 dice ahí en esos dos versos que nosotros estamos llamados para ser tomados de este mundo, para ser arrebatados de esta tierra. Ahora, si tú quieres saber cómo va a terminar todo, te animo a que leas el libro de Apocalipsis. Pero de antemano te digo, el libro de Apocalipsis no es un libro para saber lo que va a pasar en los últimos tiempos, o no es un libro para descubrir los tiempos finales. No, el libro de Apocalipsis está hecho para descubrir la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Es una revelación del Señor Jesucristo y de cuál va a ser el destino de la iglesia al final de todo. Y cuando uno lee en el libro de Apocalipsis, lo que únicamente que podemos ver ahí es que nosotros al final de todo y al final de cuentas vamos a ganar. Incluso si este virus nos quita la vida, nosotros vamos a estar aguardando que este cuerpo sea resucitado para que vuelva a vivir. El resultado final ya lo sabemos. Vamos a ganar. Primera de Corintios capítulo 15 verso 42 dice: cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan para siempre. En este mundo, quiero abrir un paréntesis, vamos a ser resucitados. Los que mueren en Cristo duermen y ahí están aguardando en el paraíso ser despertados al sonar de la trompeta. Cuando el Señor diga, ya es el tiempo, los muertos en Cristo resucitarán primero, pero para vivir en este mundo y reinar sobre este mundo. El verso 43 dice: nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Amada familia Sion y amigos que nos acompañan, les pido que respondan con suma claridad y honestidad esta pregunta. Si Cristo viniera en estos momentos, ¿cómo te encontraría? ¿Creyendo? ¿Creciendo? ¿Madurando? ¿Sirviendo a Dios? ¿Adorando a Dios? ¿Dando la buena batalla al pecado y al mundo? ¿Compartiendo tu fe a otros? Si viene Cristo en estos momentos, ¿te encontrará en oración y en comunión con Él? ¿O cómo te encontrará? ¿Estás listo el día de hoy para su venida? ¿Estás listo? Porque esa es la pregunta fundamental. No importa si estamos en los tiempos finales o no. ¿Estás listo? ¿Hallará fe Dios en tu vida? Lo mejor que puedes hacer para este tiempo es estar sobrios, preparados y listos en mejorarte
en el día de hoy y cada día y en el resto de tus días. Lo que se espera de cada uno de nosotros, amada iglesia, es que cada día un poco más seamos mejor que el día anterior, sin importar qué tan grandes sean tus pasos de fe. Lo que se tiene que considerar en estos pasos es de que te lleven hacia adelante, te muevan hacia adelante, nos acerquen más a la perfección, que esos pasos o cada día y día nos asemejemos y nos parezcamos en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo verdaderamente importante y esencial en la vida cristiana. Amada iglesia, verifica hacer todo lo posible para que cada día cuente como una mejora. Un día a la vez es todo lo que tenemos, por lo que tenemos que preocuparnos. Amada iglesia, vive tu vida cristiana un día a la vez. Quiero orar por ti. Y en esta oración quiero que seas sincero y tú puedas contestar con claridad esta pregunta. Si Cristo viniera hoy, ¿hallará fe en mi vida? Le voy a pedir a mi amada esposa que me acompañe a levantar esta oración por cada uno de ustedes. Gracias, Señor. Cuando a Jesús lo iban a apresar, Él oró por sus discípulos. Y en Juan 17:15 al 18, al 17, dijo así el Señor, le dijo al Padre: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es un mapa que nos lleva de la mano hasta el final. En su verdad somos vivificados, redimidos y consolados. Padre, te damos gracias porque tu palabra es verdad, tu palabra no miente, tu palabra siempre ha sido fiel. Padre, tu palabra dice que tú has vencido al mundo. Padre, y tú has vencido toda adversidad que pueda pasar. Estamos escondidos en tus brazos. Estamos refugiados bajo tus alas, Señor. Y cualquier plaga que pueda venir, Señor, no tocará esta morada, porque estamos, Señor, cubiertos con tu sangre preciosa. Padre, en el nombre de Jesús, guarda a mi hermano, a mi hermana en esta hora. Inyéctales más fe, Señor, para que cuando tú vengas, Padre, encuentre esa verdadera fe. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, que es nueva cada mañana, Señor. Gracias, mi amado Dios, porque en ti estamos más que seguros. En el nombre de Jesús. Ánimo, vamos a salir adelante. Dios con nosotros.